Y comenzamos nuestra reflexión de esta ocasión, que versa sobre el tema de la prudencia. Hemos intitulado esta reflexión Ingenuamente. Y es increíble, amigas, amigos míos, que una de las características más comunes, sobre todo en los jóvenes, pero no deja de estar presente en la vida de muchos adultos, la postura ingenua, por no llamarla de otra forma, que podríamos plantear de manera general de esta forma: a mí nunca me va a pasar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta exclamación que hace referencia a una enfermedad, a una separación, a una despedida, y me refiero del trabajo, no de solteros, a un, pues no sé, un accidente, en fin, tantas tragedias humanas, tantas pérdidas que se generan simplemente porque se cometió la ingenuidad de no ser precavidos, porque se descuidó durante largo tiempo un proceso, una relación, la salud misma, y entonces pues con esa mentalidad errónea de que a mí nunca me va a pasar, pues termina pasándonos. Y claro, pues es que no podemos ser la excepción, porque todas las personas nos regimos por la misma naturaleza. Todos tenemos la misma naturaleza, que es susceptible en mayor o menor medida de las mismas vulnerabilidades, es susceptible de los mismos errores. Y por eso es fundamental que nos dispongamos a aprender de la experiencia de los demás, a experimentar en cabeza ajena, como se suele decir, a prepararnos con asiduidad cuando tengamos que emprender algo nuevo, cuando tengamos que recuperar algo, cuando tengamos que corregir algo o mejorarlo, porque si seguimos planteándonos que a nosotros no nos va a pasar, como si fuéramos una especie de excepción a la regla de la humanidad, pues seguiremos cometiendo graves errores y algunos terminarán siendo irreparables, de consecuencias irremediables. De ahí la importancia de la reflexión de esta mañana, para que nos situemos en la necesidad de que seamos precavidos, de que tengamos y desarrollemos altos niveles de conciencia, de que prestemos profunda atención a lo que nos dicen los demás, sobre todo cuando lo dicen en un contexto en el que nos quieren compartir su experiencia, en las que nos quieren transmitir algún tipo de aprendizaje, y en donde, pues también hay que reconocerlo, en los tiempos modernos que nos caracterizan por la prisa, el acelere, el poco tiempo, pues también tendemos mucho a no prestar atención a lo que se nos dice. Aquí hay una ironía, ¿verdad? Estamos tan abocados a buscar información en los teléfonos celulares, en el internet, en la computadora, que no le prestamos atención a el aprendizaje, a las enseñanzas de los demás. No nos detenemos a considerar lo que le ha pasado al vecino, lo que le ha pasado al amigo y que nos podría pasar a nosotros, para que podamos evitar que nos sucedan las mismas cosas. Pero no, seguimos con la idea de que somos la excepción a la regla, de que a nosotros no nos va a pasar, y seguimos exponiéndonos de manera imprudente a que nos sucedan grandes fracasos, a que experimentemos grandes pérdidas o a que nos sucedan grandes rechazos. ¿Y todo por qué? Porque no tuvimos la humildad, no tuvimos la responsabilidad de ser cautos, de no tomar decisiones sin haber pensado bien las cosas, o de no habernos aplicado con diligencia en la realización de un proceso una vez que hemos emprendido algo, o no hemos seguido, las reglas del juego para hacerlo bien. En fin, hay muchas formas de pecar de ingenuos y que en esa ingenuidad se nos pueda ir la vida a base de perder cosas valiosas, de perder a personas valiosas, y todo porque cometemos la insensatez de pensar que nosotros tenemos como una especie de poderes especiales, que nosotros tenemos un tipo de temperamento especial o qué sé yo especial que nos va a hacer inmunes a cometer los errores que ya han cometido otros
y que tendrían que habernos servido como referencia para evitar o para procurar ciertas cosas y garantizar ciertos resultados en nuestras vidas. Pero no, en lugar de eso cometemos la insolencia de pensar que somos más inteligentes, que somos más abusados, que somos más fuertes o qué sé yo, que seamos lo que sea más que a otras personas a las que les ha ocurrido lo que a nosotros jamás nos va a ocurrir. Y cuando le preguntas a alguien ¿y por qué a ti nunca te va a pasar? Son de verdad impresionantes, increíbles las respuestas que te suelen dar porque no das crédito que se pueda vivir con ese alto grado de irresponsabilidad en este caso. Pero así sucede y entonces se terminan cayendo, adquiriendo pues, adicciones, se terminan generando quebrantos económicos o de salud, se terminan relaciones, porque lejos de seguir las reglas del juego de cada situación en la vida, y en términos generales las reglas del juego de nuestra propia naturaleza, pues vamos impulsivamente, irresponsablemente vamos haciendo las cosas o también vamos omitiendo las cosas pensando que nunca nos va a pasar. Por ejemplo, un tema que me viene en este momento a la cabeza, el tema del retiro, ¿no? Es increíble cuando nos ponemos a ver las estadísticas, y no solo hablo de nuestro país, es increíble que las estadísticas no sean mucho mejores en Estados Unidos, por ejemplo, pero la realidad es que un porcentaje muy bajo de personas están ahorrando para su retiro y lo que están ahorrando lo están invirtiendo para poderse retirar de una manera digna. Y muy pocas personas saben que en promedio, y eso si les va bien, pues se van a estar retirando con el equivalente al 30% de su ingreso actual, de su ingreso generado en su vida productiva. Bueno, pues pareciera ser que las personas dicen eso a mí no me va a pasar, ¿no? Yo encontraré la forma de generar recursos toda mi vida. A mí no me va a pasar que me voy a cansar y ya no voy a poder trabajar. A mí no me va a pasar que me van a despedir cuando se vuelva precisamente muy caro el mantenerme en la empresa por el tema de la jubilación. A mí no me va a pasar que me voy a quedar sin ahorros. Bueno, pues basta con que veamos lo que pasa, por ejemplo, en los supermercados hoy en día. ¿Quiénes son los que empacan las mercancías que compramos? Pues personas, generalmente adultos mayores, que tienen que estar trabajando en una etapa de su vida que más bien está pensada o diseñada por la naturaleza pues para el descanso, para el disfrute, para valorar todos los frutos que se han conseguido después de una vida de entrega, de trabajo, de sacrificio, para pues eso, para aprovechar toda esa experiencia y toda esa convivencia que hemos acumulado a lo largo de los años y poderlo disfrutar. Y no, están ahí pues generando ingresos. ¿Por qué? Pues porque tienen que pagar su comida, tienen que pagar sus medicinas, tal vez su alojamiento, su ropa, y a sus 70, 80 años tienen que estar trabajando. Yo soy de la idea de que hay que trabajar todo el tiempo posible, pero llega un momento en la etapa de la vida en que ya tu trabajo sea por gusto, tiene que ser por gusto, no por necesidad, por el simple hecho de que las fuerzas se acaban, se van deteriorando y pues ya no puedes rendir igual y pues obviamente te vuelves ya más prescindible. Siempre lo suele ser uno, pero pues ya cuando eres mayor te vas volviendo más prescindible. Y entonces esas personas que no fueron precavidas, que no ahorraron, que no invirtieron en activos que les permitieran pues tener ingresos una vez que no pudieran trabajar, pues son personas que tal vez, y no quiero hacer un juicio de valor, pero es muy probable que hayan pensado en su juventud, eso a mí no me va a pasar. Y me pregunto, esos jóvenes actuales que van al supermercado, que compran productos y que se fijan en qué tipo de persona les está empaquetando los productos, se preguntarán, caray, ¿por qué esta persona habrá acabado a esa edad en estas condiciones? No me vaya a pasar a mí, me voy a dedicar a ahorrar. Pues no, si seguimos viendo las estadísticas, no solo muy pocas personas ahorran, sino que las personas entre sus 25 y 40 años pues son las que más se endeudan. Y entonces dices, bueno,
Santa Madre, pues esto cómo va a acabar, pues ya sabemos cómo va a acabar. Y es un ejemplo, no es, el tema no es el ahorro ni la inversión, algún día reflexionaremos sobre eso, pero sí es un ejemplo muy claro de cómo muchas personas, por ese esquema del a mí no me va a pasar, llegan a descuidarse, en este ejemplo, financieramente, de tal manera que se ven forzadas a trabajar en etapas de su vida que están destinadas para otras cosas que no son el trabajo, al menos no como necesidad, y que sí están destinadas para otras cosas mucho más amables, mucho más profundas, pero que no pueden hacerlo porque no previeron, no ahorraron, no invirtieron, y entonces pues están pagando las consecuencias de eso. Pero así como puse un ejemplo financiero, podemos poner muchos más ejemplos que nos reflejan justamente ese nivel de ingenuidad que termina volviéndonos imprudentes porque seguimos creyendo en esa fatídica mentira de que a nosotros jamás nos va a pasar. Con Corona del Rey. Y bueno, sí, sin lugar a dudas, los seres humanos somos curiosos, por decirlo menos. En ese a mí no me va a pasar, pues vamos traspasando límites, vamos pretendiendo atajos, sin caer en la cuenta de que como nosotros no somos los diseñadores de esta naturaleza, pues nosotros no estamos en condiciones de establecer cuáles son los límites que sí podemos traspasar y cuáles no. Ciertamente, todos, aunque compartimos una misma naturaleza, somos individuales, y algunos somos más fuertes que otros o menos, otros somos más inteligentes u otros o menos que otros. En fin, no todos tenemos la misma dotación de recursos, unos tienen más, otros tenemos menos, pero la realidad es que el hecho de que yo, por ejemplo, pueda ser más fuerte que alguien, no significa que no tenga límites para no sobrepasarme, tal vez, por ejemplo, en el ejercicio físico, o respecto al nivel o régimen de trabajo en el que me encuentro, o el que unos sean más inteligentes que otros, pues no significa que no tengan la posibilidad de equivocarse, o el que unos sean más aptos para una cosa que otros, no significa que no puedan fallar. El hecho es que hemos de ser muy conscientes de que una cuestión clave en nuestra experiencia de vida es la de respetar límites, y no hay ninguna dimensión en la vida en la que no se nos impongan ciertos límites. Hay que tener límites, por ejemplo, en la comida, hay que respetar ciertos límites en el tema de las relaciones, en el tema del trabajo, en temas financieros, en fin, el ser humano, y es un tema que le molesta mucho, es un tema que nos choca, pero pues es un tema que tenemos que asumir. No nos gustan los límites. Quisiéramos tener la capacidad de una expansión total, de una emancipación total, de poder hacer lo que queramos, de poderlo hacer cuando queramos, como queramos, con quien queramos y las veces que queramos, sin límites, sin restricciones, que es el típico pues planteamiento o la típica postura de los adolescentes, ¿no? Que empiezan a tener esos roces con sus padres porque no están dispuestos a someterse a esos límites, porque no los entienden, porque piensan que el papá o el maestro o la autoridad que sea diseñó el límite nada más para fastidiarlos y para hacerles la vida de cuadritos. Pues no, la realidad no es otra más que el hecho de que si queremos vivir en una estructura que resguarde nuestra integridad física y promueva nuestro desarrollo, nuestra integridad física y mental, y promueva nuestro desarrollo personal, familiar y social, pues tenemos que someternos a ciertas reglas del juego. Y entonces hay límites que se traducen en principios naturales y límites que están planteados bajo estructuras jurídicas, ¿no? Pero tenemos que todos respetar ciertos límites, límites de velocidad cuando manejamos, tenemos que respetar ciertos límites de horarios, ¿verdad? Cuando salimos, en fin. Pero todo está, digo, habrá alguna que otra excepción, pero lo común es que todos esos límites, todas esas normas, estén diseñadas para resguardar
nuestra integridad física y mental y para promover nuestro desarrollo personal. Pero los límites siempre ponen en jaque a la psique humana, porque tenemos un corazón en cierto modo insaciable, tenemos unos apetitos impostergables y quisiéramos traspasarnos todo y no seguir ningún límite. Claro, a lo largo de la historia han habido reglas, pues en algunos casos obsoletas, que prevalecen durante demasiado tiempo pero ya no aplican porque ya no son funcionales. En otros casos, pues reglas absurdas, ¿no? Convencionalismos, pues sí, castrantes, si se me permite la expresión. Pero eso no significa que toda regla o todo límite, por el hecho de serlo, pues ya vaya a ser negativo y que todos tengamos derecho a quebrantarlos o a traspasarlos a voluntad, simplemente porque somos libres. Pues no, esa es la esencia de la ingenuidad al final del día. Una persona puede ser ingenua por ausencia de malicia, pero también puede ser ingenua por ausencia de pensamiento lógico, de reflexión, de profundidad. Es decir, puede ser ingenua por torpe, pues vamos a decirlo ya con claridad, porque es superficial en su manera de plantearse las cosas, ya no se diga en su manera de contemplarlas o de analizarlas. Bueno, ¿qué van a analizar? Las personas ingenuas muchas veces son también personas muy superficiales. Por eso la prudencia es una virtud fundamental en nuestras vidas y tendría que ser una virtud rectora en ellas. Más aún en los tiempos de crisis que estamos viviendo en distintos ámbitos. Si estamos hablando del ámbito financiero, pues tendríamos que ser muy prudentes y empezar a ahorrar más dinero y aprender a invertirlo. En el ámbito de la salud, pues ser muy prudentes con lo que estamos comiendo, pues porque los altos niveles de contaminación pues ya nos ponen en ese nivel de exigencia, de estar alertas con lo que comemos, de procurar que sea higiénico, de procurar que sea ya más recientemente hasta orgánico, porque pues estamos corriendo riesgos graves con respecto a nuestra salud si no somos prudentes respecto a nuestra manera de comer, respecto a nuestra manera de beber, por ejemplo. También otro triste caso que socialmente pues es muy común encontrar, ¿no? Personas que afirman que no tienen problemas con el alcohol cuando claramente los tienen, simplemente porque no son capaces de tomar de una forma moderada, de hacerlo de una forma templada, y entonces pues siguen cada vez tomando más, generando desbarajustes en su propia vida y en las de los suyos, pero siguen diciendo, no, yo no tengo problemas con mi manera de beber. A ver, cuando no le puedes decir que no a algo o a alguien, tienes problemas serios, ¿no? La libertad humana, la auténtica libertad humana, se mide en términos de tu capacidad para decir que no a lo que ya no te conviene, a lo que ya justamente no es conveniente en términos de nuestra naturaleza humana. Y entonces, si yo no soy capaz de decirle que no a un trago adicional, pues entonces sí tengo problemas con el alcohol, punto. Igual da cuál sea mi capacidad de aguante, igual da cuántos tragos me tome cada cuánto tiempo. Si no soy capaz de decir gracias, ya no más, en el alcohol, bueno, en las bebidas, en la comida, en cualquier diversión, pues entonces estamos hablando de una adicción. Una adicción la podemos medir de una manera tal vez muy simplista, pero una manera válida. Cuando yo no puedo decirle que no a algo, a un videojuego, ¿no? Cuando me cuesta muchísimo trabajo dejar de hacerlo, pues entonces lo más probable es que estemos ya en una situación de adicción. Y esa adicción pues surgió justamente o se generó muy probablemente en un contexto mental del que estamos hablando, que es el que a mí no me va a suceder. A mí no me va a pasar jamás. Yo jamás voy a tener problemas con la bebida, yo jamás voy a tener problemas con mi manera de comer, yo jamás voy a tener problemas con mi relación de pareja, yo jamás voy a tener problemas en mi trabajo, y tarde o temprano termina sucediendo. ¿Por qué? Porque sí tenía por qué pasarte si no estabas cuidando esos límites o si no estabas respetando las reglas del juego al respecto. Y eso es lo absurdo del planteamiento del a mí no me va a pasar, que pretendemos con ese planteamiento negar
el hecho o la causalidad que se va a dar tarde o temprano de respecto a mi responsabilidad y los resultados que voy a estar obteniendo. Y para autoengañarme y no exigirme y no sacrificarme, pues entonces mejor digo, no, eso a mí nunca me va a pasar. ¿Por qué? Porque eso le pasa a todos, ¿no? A ver, no, sí, y tú formas parte de todos, y por lo mismo el hecho de que no te haya pasado aún, no significa, jamás podrá equivaler a afirmar que jamás te va a pasar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de sustento real, no tiene ningún tipo de fundamento real. Es pura imaginación, es pura irresponsabilidad cognitiva, por llamarlo de alguna manera, el que nosotros digamos, es que a mí no me va a pasar nunca porque nunca me ha pasado. No, o sea, increíble, hay personas que todavía se quieren jactar de más intelectuales y dicen, no, bueno, pues es que a mí nunca me va a pasar porque nunca me había pasado, nunca me ha pasado antes. A ver, justamente por lo mismo, porque nunca te ha pasado antes, corres más riesgo, tienes más probabilidades de que te pase. Y por eso hemos de tomar esta reflexión como un llamado a la sensatez, como un llamado a la prudencia, como un llamado a la templanza, como un llamado a la ecuanimidad y por supuesto como un gran llamado a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos las reglas del juego, punto. Nosotros solo estamos en condiciones de respetarlas o no, pero no estamos en condiciones de ponerlas. Nos gusten o no, están ahí y haremos bien en respetarlas porque es la única forma de poder incrementar las posibilidades de que nos vaya bien en la vida y de que nos siga yendo bien a lo largo de nuestras vidas. Pero en la medida en que no lo hacemos y preferimos una gratificación inmediata, aunque tengamos que transgredir una norma natural, una ley universal o traspasar un límite, pues entonces pagaremos las consecuencias tarde o temprano. ¿Por qué? Porque sí, a todos justamente nos puede pasar. Es del juego. Entonces, el tema de la templanza, la prudencia, es un tema fundamental para nuestro progreso personal. Y lamentablemente no vivimos en tiempos que lo promuevan, no vivimos en tiempos en donde la educación en las casas o la educación en las escuelas esté centrada en lograr esa disciplina, vamos a llamarle así, en nuestros hijos y alumnos, para que sean capaces de soportar esos límites, para que sean capaces de respetarlos, mejor dicho, y puedan aspirar a una vida cuyas consecuencias, pues de ordinario, sean favorables. Hombre, tampoco podemos afirmar que respetando siempre las reglas del juego nos vaya a ir siempre bien, pues no. Ya hemos reflexionado en otras ocasiones, pues que el dolor juega su papel en nuestra experiencia de vida, un papel que se puede interpretar de diversas maneras, que se puede considerar inclusive misterioso, pero que no podemos negar, pues ahí está, el dolor es inevitable, y más nos vale que el dolor sea por una imposición de la vida y no por una negligencia de nuestra parte. ¿Por qué? Y eso también tiene que ver con nuestra reflexión de esta ocasión. Porque si algo nos viene impuesto por la vida, amigas, amigos míos, aunque sea algo doloroso, aunque sea algo difícil, pues la vida misma nos preparó de antemano para ello, ¿no? Eso es algo que no podemos perder de vista. Pero cuando se presenta algo doloroso en nuestras vidas por una negligencia de nuestra parte, la vida no nos había dotado previamente para eso, no nos había preparado para eso, y por lo tanto pues podemos captar por qué muchas tragedias o muchos dolores en muchas personas terminan volviéndose insoportable para esas personas. Bueno, es que, a ver, y luego le echamos la culpa a la vida, a Dios, al más allá, y no, espérame, si esa pérdida, si esa falla, ese fracaso tuvo que ver con una negligencia de tu parte, la vida no te preparó para ello, entonces luego no la reclames a la vida, que no puedes con eso. Pues no, claro, es que la vida sí te va a preparar para que puedas con aquello que la vida tiene destinado para ti, pero no para lo que es fruto de tu insolencia, de tu negligencia, de tu irresponsabilidad, de tu insensatez. No más faltaba
que además la vida nos preparara para eso. Eso sí sería injusto. Y por mucho que haya quienes afirmen lo contrario, la vida sí es justa, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se tarda en aplicar la justicia, pero termina aplicándose y la va a aplicar por la vía de una enfermedad, o la va a aplicar por la vía de algún tipo de trastorno mental, o por la vía de algún tipo de pérdida, pero va a generar esa pues vamos a llamarlo así, va a aplicar esa factura, va a generar esa consecuencia, porque a la vida no se le escapa una. Y por eso hemos de también ser muy responsables y muy prudentes. ¿Por qué? Porque la vida no nos prepara para esos dolores, esos sufrimientos que fueron resultado de nuestra propia negligencia, de nuestra propia inconsciencia, de nuestra falta de interés o de responsabilidad, de nuestra falta de compromiso. Porque sí, es verdaderamente patético contemplar a esas personas que, además de que están sufriendo por causa de ellos, por una torpeza de ellos, una negligencia de ellos, todavía le reclaman a la vida de por qué es tan dura y por qué es tan injusta. Como si nada más en ellos hubiera aplicado el principio universal, que precisamente por no haber respetado llegaron a tener esa experiencia o a experimentar esa situación. Y es que, bueno, nos falta madurez en ese sentido. Nos falta darnos cuenta de que justamente como no somos los diseñadores de la naturaleza humana, y por lo tanto, como lo acabamos de considerar, tampoco somos quienes para imponer las reglas del juego, pues entonces tenemos que, con prudencia, número uno, conocer esas reglas del juego, que básicamente es la esencia de nuestro programa de cada jueves. Hablar sobre alguna regla del juego y reflexionar sobre ella, ¿no? O sea, la naturaleza humana se rige por esos principios universales, y cuando se violenta alguno de ellos, bueno, pues pácatelas, viene la consecuencia negativa. Entonces lo primero que tenemos que hacer como acto de prudencia es prepararnos, ¿no? Pero prepararnos de acuerdo a la naturaleza humana, porque luego, digo, lamentablemente mucho de lo que hoy en día se describe como desarrollo humano, pues pamplinas, no tiene que ver con desarrollo humano real, tiene que ver nada más con, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Planteamientos motivacionales baratos, simplones, que pretenden venderte, pues no sé, estrategias o técnicas atajo, ¿no? Yo les llamo así, a través de los cuales se te pretende ofertar alguna forma de reducir o de excluir tu esfuerzo, o de tener que dejar de sacrificarte, o de tener que dejar de renunciar o de correr riesgos. Digo, hay técnicas muy buenas, muy poderosas, que sí simplifican las cosas en cierta medida, pero no te eximen, al menos, de trabajo personal, de esfuerzo arduo, constante, que te permita progresar en la vida. Cuando te venden fórmulas mágicas, cuando te venden remedios maravillosos, pues desconfía, no seas ingenua, no seas ingenuo. Lo más probable es que no vayan a funcionar, porque las reglas del juego, pues básicamente en la naturaleza humana son las mismas ahora que hace miles de años. No veo por qué tengan que cambiar de un día para otro, simplemente porque aparece alguien que dice que puede lograr que superes, por ejemplo, una pérdida muy grande en tu vida en minutos. A ver, no, digo, a lo mejor puede lograrlo en días, o si es muy buena la técnica, en horas, pero en minutos, por el amor de Dios. Ojo, ya alguna vez reflexionamos sobre la ley de los procesos, y justamente una de las premisas de esa ley es que las cosas tienen sus tiempos, tienen sus procesos que hay que completar, que hay que respetar, si realmente queremos obtener un resultado que sea permanente y que sea acorde a nuestras expectativas y a nuestros valores. Pero si no, bueno, pues el pretender que a través de alguna técnica milagrosa o de un producto maravilla mi vida vaya a cambiar, eximiéndome de la responsabilidad de exigirme y de sacrificarme y de esforzarme, pues no, a ver, no confíes en esa estrategia, no confíes en ese método. Hombre, también es cierto que ya los tiempos han cambiado y ya no se requiere de tanto tiempo para lograr una transformación real en tu vida. Sí, pero se sigue requiriendo de esfuerzo, se sigue requiriendo de tenacidad, se sigue requiriendo de determinación,
se sigue requiriendo de paciencia. Y esas cosas difícilmente van a cambiar. ¿Por qué? Porque están intrínsecamente relacionadas con el crecimiento personal. No hay forma de que el ser humano crezca sin que le cueste trabajo el proceso que implicó lograr ese crecimiento. Porque ese trabajo que cuesta es parte del proceso de crecimiento. Al respecto, no hay forma de que se presenten atajos. El que quiera su celeste, que le cueste, como dice el refrán. Y en ese querer eximirnos del costo, en ese querer saltarnos algunos pasos en el proceso, cometemos la ingenuidad de pensar que hemos encontrado una forma casi milagrosa de salir adelante en nuestras vidas, cuando las formas milagrosas de salir adelante en nuestras vidas también requieren de esfuerzo, requieren de renuncia, requieren de exigencia. Exigencia es la palabra clave por la cual muchos terminan cometiendo actos imprudenciales porque no quisieron exigirse en su momento, y otros terminan logrando el éxito. Y no estamos hablando de una realidad que tenga que ver con talentos o con suerte, estamos hablando de una realidad de éxito o fracaso que tiene que ver esencialmente con eso, con tu capacidad para exigirte. De lo que estamos hablando en esta ocasión. Pero no solo de excesos, también estamos hablando de preparación, porque es otro aspecto fundamental. Y una cosa es ser prudentes, justamente porque estamos buscando respetar esos límites y no quebrantar esos principios universales, pero también la prudencia tiene que ver con una adecuada, con una pertinente, con una idónea preparación. ¿Por qué? Pues porque hoy en día también, al volverse más desafiante el tema del trabajo, el tema de la comunicación entre las personas, el tema de la familia, pues también se exige una mayor preparación para hacer frente a esos nuevos desafíos. Por ejemplo, pensemos en el tema del tiempo. Ser prudentes en el tema del tiempo implica administrarlo bien, y tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que aprender técnicas para administrar mejor nuestro tiempo. Tenemos que estudiar técnicas para mejorar nuestro nivel de comunicación. Tenemos que tomar cursos a lo mejor para mejorar alguna aptitud en nuestro trabajo, alguna competencia. En fin, que también el tema de la prudencia está relacionado con el tema de la preparación. Entonces, para resumir, en primer lugar hay que respetar los límites, deshacernos de esa falacia de que a mí nunca me va a pasar. Más bien, tendríamos con humildad que asumir que como nos puede pasar, por eso mismo tenemos que ser muy cuidadosos de no traspasar los límites, ser muy cuidadosos de prepararnos muy bien, porque justamente en la medida en que nos falte uno o la otra, pues vamos a correr el riesgo de que nos pase esa tragedia, de que experimentemos esa gran pérdida. Y al final, pues todo se reduce a una cosa, a vivir con altos niveles de conciencia. O sea, la inconsciencia, pues aunque por un lado nos puede resolver muchas cosas, nos facilita mucho la vida cuando estamos hablando de aquello que nos lleva a hacer ya de manera automática, por otro lado también es cierto que no podemos permitir que la inconsciencia se llegue a dar en aspectos de nuestras vidas que sean fundamentales y que sean muy delicados. Por ejemplo, yo no puedo mantenerme en un nivel de inconsciencia en mi relación de pareja, o yo no puedo mantenerme en un nivel de inconsciencia en el tema de mi salud, o yo no puedo mantenerme en un nivel de inconsciencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque esos niveles de inconsciencia pues nos llevan justamente y sin darnos cuenta a altos niveles de imprudencia. Y es donde se puede, a base de descuidar a lo largo del tiempo esos grandes temas, esos grandes asuntos por nuestra inconsciencia, es cuando se terminan gestando las grandes pérdidas y terminan sucediendo las grandes tragedias. Bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión de esta mañana, esperando como siempre que les haya sido de mucha utilidad para su vida ordinaria. No me resta más que agradecerles en la producción a Fabiola Hengel, en los controles a Isidro El Chilo Granados, y a ustedes como siempre su presencia, su interés, su participación en nuestro programa. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.